Lección 10. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. Desde su descubrimiento, la radiación ionizante se utiliza en diversas aplicaciones beneficiosas para el hombre, pero también puede producir efectos dañinos tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. Para poder proteger al hombre de los posibles efectos nocivos de la radiación ionizante, es imprescindible conocer, tan en detalle como sea posible, los efectos producidos por esta, sus características y los factores físicos, químicos y biológicos que influyen en dichos efectos. La radiación ionizante puede producir daños en el material biológico que constituye el organismo humano, principalmente en las células. Este daño será el resultado de la transferencia de energía de las radiaciones a las moléculas de estas estructuras. Especialmente significativos son los daños a las macromoléculas como el ADN y a todo mecanismo portador de información para el control fisiológico y bioquímico del organismo. La acción de la radiación ionizante sobre las células, tejidos y órganos se inicia por ionización, excitación o radiólisis. Las trayectorias de radiación pueden depositar energía directamente en el ADN, es lo que llamamos efecto directo, o pueden ionizar otras moléculas de las células, especialmente las moléculas de agua, para formar radicales libres que éstas pueden dañar al ADN. A este modo de acción le llamaremos efecto indirecto. Este sería el esquema de cómo se produce la radiólisis, obteniendo al final radicales libres y agua oxigenada. Dentro de la célula, los efectos indirectos ocurren en distancias muy cortas, del orden de pocos nanómetros, ya que la distancia de difusión de los radicales está limitada por su reactividad. Aunque es difícil determinar de forma precisa la contribución de los efectos directos y de los indirectos en el daño del ADN causado por la radiación, evidencias obtenidas introduciendo en las células captadores de radicales libres sugieren que cerca del 35% es exclusivamente directo y el 65% tiene una componente indirecta. Estas evidencias se han obtenido para radiaciones de baja transferencia lineal de energía, es decir, rayos X o rayos gamma. Los daños en la cadena de ADN se pueden producir por rotura simple de la cadena, por rotura doble de la cadena, por lesiones en bases nitrogenadas, por entrecruzamientos de ADN y proteínas, por daños múltiples localizados, por recombinaciones o por sustituciones de bases. Este es un linfocito humano normal donde se ven que los cromosomas están uniformemente distribuidos. Esta es una apoptosis celular, donde vemos que los cromosomas y el núcleo están totalmente fragmentados. Poco después del descubrimiento de los rayos X, se observó que estos parecían tener una eficacia selectiva para destruir células cancerosas sin afectar a los tejidos normales. De aquí nació el concepto de radiosensibilidad, basado en características inherentes a la célula y no a la radiación. Poco tiempo después se demostró la existencia de una relación entre la radiosensibilidad de la célula y su nivel de diferenciación, entendiendo como célula diferenciada aquella que está especializada funcional y morfológicamente, y como célula no diferenciada aquella que tiene pocas características morfológicas y funcionales especializadas. Bergogny y Tribondot desarrollaron sus tres leyes famosas. Primera, una célula es tanto más radiosensible cuanto mayor es su actividad reproductiva. Segunda, una célula es tanto más radiosensible cuanto más largo sea su porvenir de división, es decir, cuantas más divisiones deba cumplir en el futuro. Y tercero, una célula es tanto más radiosensible cuanto menos diferenciadas estén desarrolladas sus funciones. Por lo tanto, existe una relación entre la radiosensibilidad de una célula y su nivel de diferenciación. Una célula diferenciada es aquella que está especializada funcional o morfológicamente, y una célula no diferenciada es aquella que tiene pocas características morfológicas y funcionales especializadas. Su función es la división para mantener el tamaño de su propia población
y reemplazar las células diferenciadas que se han perdido. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. Población menos diferenciada es más radiosensible o menos radioresistente. Y la población más diferenciada es más radioresistente pero menos radiosensible. Al hablar de radiosensibilidad debemos de tener en cuenta las siguientes definiciones. Muerte mitótica. Es la pérdida de capacidad de proliferación de la célula aun cuando conserve sus funciones vitales y su aspecto morfológico. Muerte en interfase, antes de la mitosis o división celular. Puede ocurrir en células que no se dividen, como las neuronas, y en células con capacidad de proliferación, como las células linfoides. Y retraso mitótico. El cociente entre el número de células que están en mitosis en cada instante y el número total de células en la población se conoce como índice mitótico. En condiciones normales, este número permanece relativamente estable, disminuyendo durante cierto periodo de tiempo después de la irradiación. Si la dosis es lo suficientemente baja, las células atrapadas en mitosis se recuperan e inician de nuevo la división. Serán muy radiosensibles los leucocitos, linfocitos, eritroblastos, espermatogonias, relativamente radiosensibles los mielocitos, las células de las criptas intestinales, las células basales de la epidermis. Sensibilidad intermedia, las células endoteliales, células de las glándulas gástricas, osteoblastos, espermatocitos, etc. Relativamente radioresistentes, los granulocitos, osteocitos, espermatozoides, eritrocitos, y muy radioresistentes, fibrocitos, condrocitos, células musculares y nerviosas. Serán tejidos altamente radiosensibles, el epitelio intestinal, órganos reproductivos, la médula ósea, la glándula tiroides. Entre los tejidos medianamente radiosensibles estará el tejido conectivo y tejidos poco radiosensibles, las neuronas y el hueso. Entre los factores físicos que influyen en la respuesta celular frente a la radiación, tendremos en primer lugar la calidad de la radiación. Una determinada dosis de radiación va a producir un daño biológico diferente dependiendo de la transferencia lineal de energía de la radiación incidente. A medida que aumenta el valor de la transferencia lineal de energía de la radiación, se producen lesiones cada vez más complejas en la estructura del ADN y más difíciles de ser reparadas. Para radiaciones de alta transferencia lineal de energía, una misma dosis de radiación produce mayor muerte reproductiva en la población de células irradiadas que la misma dosis de radiación de baja transferencia lineal de energía. El segundo factor físico que influye en la respuesta celular frente a la radiación es la tasa de dosis. Las tasas de dosis altas son más eficaces que las tasas de dosis bajas en cuanto a la producción de lesiones. Esto es debido a que las tasas de dosis bajas permiten que se produzca la reparación de las lesiones, evitando la acumulación del daño necesario para que tenga lugar la muerte de la célula. En esta gráfica se ve claramente cómo las tasas de dosis bajas hacen que la supervivencia de las células sea mayor. Con la tasa de dosis alta hemos diezmado a la población en 2 unidades de tiempo, mientras que con la baja tasa de dosis hemos necesitado 8 unidades de tiempo para reducir la población a la 10ª parte. También hay factores biológicos que influyen en la respuesta de la célula frente a la radiación. El ciclo celular es uno de ellos, distinta sensibilidad dependiendo de la etapa del ciclo de división celular en el momento de la irradiación. Y por otro lado afectan también los mecanismos de reparación. La reparación más eficaz cuando las células se encuentran en estado de reposo proliferativo. En esta gráfica podemos observar cómo afecta el fraccionamiento de la dosis y los mecanismos de reparación a la población celular en función del tiempo. Cuanto más fraccionemos una dosis, más tiempo damos a los mecanismos de reparación de trabajar, obteniendo mayores porcentajes de supervivencia celular. También influyen factores químicos en la respuesta celular frente a la radiación. Podemos tener radiosensibilizadores,
como las pirimidas halogenadas, que se incorporan en el ADN en lugar de la timina, haciendo más débil la molécula, y los sensibilizadores de afinidad electrónica, que introducen una mayor producción de radicales libres. Y por otro lado, podríamos tener radioprotectores, que actúan secuestrando radicales libres, con lo que se reduce la acción indirecta de la radiación. Ya que las radiaciones van a producir daños biológicos, podremos clasificarlos en somáticos, aquellos que afectan al individuo que recibe la radiación, o genéticos, aquellos que pueden afectar a sus descendientes. Otra manera de clasificar los efectos biológicos sería en daños agudos inmediatos, como quemaduras en la piel, hemorragias, diarreas, infecciones, etc., o efectos tardíos, como cánceres y todo tipo de efectos hereditarios. Los cánceres tienen un periodo de latencia entre 5 y 30 años. Y desde el punto de vista de la protección radiológica, la clasificación más utilizada es la de efectos estocásticos y efectos tisulares, anteriormente llamados deterministas. Los efectos estocásticos se producen por mecanismos de lesiones subletales, en pocas células. Su naturaleza es somática o hereditaria. Su gravedad es independiente de la dosis. No tienen dosis umbral y su aparición es tardía. Los efectos tisulares se producen por lesiones letales que ocurren en muchas células. Su naturaleza es somática. La gravedad depende de la dosis. Tienen un umbral de dosis y su aparición es inmediata o tardía. Si se supera la dosis umbral de un determinado efecto tisular, aparecerá este efecto, y cuanta más dosis recibamos, mayor gravedad tendrá este efecto. Cuando la radiación ionizante interacciona con la materia, puede producir daño en el ADN. Este daño puede producirse por la acción directa de la radiación o a través de la acción indirecta mediante la creación de radicales libres. Si el daño es letal, dará lugar a la muerte de la célula y a un efecto tisular o determinista. Si el daño es subletal, pueden ocurrir tres cosas debido a los mecanismos de reparación. La primera, que la célula continúe normal y se repare adecuadamente. La segunda, que la célula tenga un daño letal que producirá muerte celular y efecto determinista o tisular. Y la tercera, que la célula se transforme, lo cual dará lugar a un efecto estocástico. En este último caso, decimos que la célula ha mutado y ha dado lugar a una diferente a la inicial. En definitiva, tras la interacción de la radiación ionizante con la célula, solo hay tres posibilidades. Primera, que el daño o la mutación quede reparada, con lo cual la célula es viable y no hay efectos de la radiación. Segunda, que la célula muera, célula no viable, posibles efectos deterministas o tisulares. Y la tercera, que la célula sobreviva pero mutada, dará lugar a una célula alterada y posibles efectos estocásticos. Lo habitual es que tras la interacción de la radiación con la célula, ésta se repare normalmente. Los efectos somáticos inmediatos ocurrirán cuando la célula es incapaz de recuperar y reparar el daño, dando lugar a la muerte celular. Un ejemplo de efecto somático tardío y determinista o tisular serían las cataratas. Tras la muerte de un conjunto importante de células del cristalino, estas no pueden ser eliminadas de él y aparecen las opacidades o las cataratas. El cáncer sería un efecto somático tardío y estocástico. Los efectos genéticos aparecen cuando hay cambios biológicos en las células reproductoras. Para poder comparar los efectos letales producidos por diferentes niveles de dosis, se suele utilizar el concepto de dosis letal porcentual en función del tiempo, con una notación de la forma DL50/30 o DL50/60, que significa la dosis necesaria para producir la muerte al 50% de la población expuesta al cabo de 30 o 60 días respectivamente. La dosis letal 50/60 está en el orden de los 3-5 grays para el hombre, cuando la irradiación es de cuerpo entero, en ausencia de cuidados médicos especiales. Cuando ocurre una irradiación global aguda, aparecen tres etapas diferenciadas.
La primera, la prodrómica, comprende los signos y síntomas que aparecen en las primeras 48 horas tras la irradiación y es consecuencia de la reacción del sistema nervioso autónomo. Se caracteriza por náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, vértigo, alteraciones de los órganos de los sentidos, taquicardias, irritabilidad, insomnio, etc., desde minutos hasta días. La segunda etapa se denomina latente. Este periodo se caracteriza por la ausencia de síntomas y varía desde minutos hasta semanas, dependiendo de la dosis recibida. La última etapa es la de enfermedad manifiesta. Se caracteriza porque aparecen los síntomas concretos de los órganos y tejidos más afectados por la radiación. Ante una irradiación corporal total, podemos distinguir tres síndromes en función de la dosis recibida. El síndrome de médula ósea aparece cuando las dosis recibidas están entre 3 y 5 grays. La fase prodrómica aparece a las pocas horas con vómitos, náuseas y diarreas. La fase latente aparece entre unos días y 3 semanas. En la tercera semana, la enfermedad hematopoyética aparece. La inmunidad está deprimida y aparecen infecciones graves. Habrá hemorragias que acentuarán más la anemia debido a la lesión medular. A partir de la quinta semana se inicia la recuperación si la dosis ha sido inferior a 3 grays. Dosis más altas pueden provocar la muerte en 30 o 60 días. El síndrome gastrointestinal aparece con dosis entre 5 y 15 grays. La dosis letal al 100% para el hombre entre 6 y 10 grays. La fase prodrómica a las pocas horas con náuseas, vómitos y diarreas muy intensas. La fase latente dura desde el segundo al quinto día después de la irradiación. La muerte en 10-20 días. Los síntomas se deben a la lesión del tracto gastrointestinal y en parte a la lesión de la médula ósea. Infección generalizada producida por los gérmenes habituales en el intestino, sobre todo si existe leucopenia por afectación de la médula ósea y depresión inmunitaria. Y finalmente, el síndrome del sistema nervioso central cuando la dosis es superior a 15 grays. La fase prodrómica es muy rápida, dura minutos. Hay náuseas, vómitos y síntomas psiquiátricos y neurológicos. La fase latente dura pocas horas. A las 4 o 6 horas de la irradiación aparece la fase final con síntomas neurológicos, convulsiones, ataxia, grados progresivos de coma, etc., sobreviniendo la muerte antes de los 5 días después de haber recibido la radiación. En esta tabla podemos observar los diferentes efectos tisulares en función del tejido. Se muestra el periodo de latencia aproximado, el umbral aproximado en grays, la dosis que produce efectos severos y las causas. Por ejemplo, en la piel se producirá descamación al cabo de 3 semanas con un umbral de dosis de 3 grays, apareciendo efectos severos a partir de 10 grays, debido al daño en la capa basal. En el cristalino aparecerán cataratas tras un año de periodo de latencia, con un umbral de dosis de 0,2 grays, apareciendo efectos graves y severos a partir de 5 grays. Eritema en la piel aparecerá entre 1 y 24 horas después de la irradiación de aproximadamente 3-5 grays. Depilación con 5 grays es reversible, con 20 grays es irreversible. Opacidades detectables en el ojo entre 0,5 y 2 grays, cataratas con 5 grays. Este es un ejemplo de una radiodermatitis inducida tras una ablación cardíaca. Este es otro daño severo a la piel tras una angiografía y 2 angioplastias. Este es un ejemplo de opacidades en el cristalino radioinducidos. Respecto a los efectos estocásticos, las organizaciones responsables de dictar las recomendaciones de protección radiológica aceptan que no existe una dosis umbral para el caso de este tipo de efectos, ya que opinan que no se puede descartar que incluso a dosis muy bajas de radiación exista una probabilidad, aunque sea muy pequeña, de que la célula sea modificada.
Los efectos estocásticos pueden ser hereditarios o somáticos. En protección radiológica se consideran dosis bajas aquellas que son inferiores a 200 mg y tasas de dosis bajas cuando su valor es inferior a 0,1 mg minuto. Una dosis o tasa de dosis baja se refiere a situaciones en las que resulta muy improbable que ocurra más de un evento de absorción de energía de la radiación en las partes críticas de una célula, antes de que puedan actuar en ella los mecanismos de reparación. Un modelo predice que un cáncer aparece como consecuencia de una serie de sucesos que pueden ser totalmente independientes, pero que con frecuencia están ligados, pudiendo incluso estar mediados por el mismo agente. El modelo multietapa considera que el desarrollo del cáncer tiene lugar en 4 etapas: iniciación, conversión, promoción y progresión. Este sería un esquema del modelo multietapa de carcinogénesis. Ante un daño al ADN, la célula puede morir, la célula puede repararse completamente dando lugar a una célula normal, o puede ocurrir una mutación. Tras esa mutación aparecerán las diferentes fases: iniciación, conversión, promoción y progresión. La irradiación de las gónadas pueden producir mutaciones. Estas pueden ser transmitidas a los descendientes de las personas irradiadas. En los descendientes pueden aparecer anomalías de todo tipo y en todos los órganos y tejidos. Hasta la fecha no existe evidencia científica alguna de efectos hereditarios en el hombre a ningún nivel de dosis. Todos los valores que uno encuentra en la literatura son extrapolaciones de los resultados en animales de experimentación. En los embriones y en los fetos, la radiación puede producir la muerte del organismo en desarrollo. También puede producir anomalías congénitas que se manifiestan en el nacimiento y que son producidas por el efecto de la exposición a radiación en el útero, o anomalías congénitas que no se manifiestan en el momento del nacimiento sino a edades más avanzadas. El efecto de la radiación sobre el embarazo lo desarrollaremos en una lección posterior, y nos basaremos para ello en la ICRP 84. Para poder desarrollar un sistema de protección radiológica es necesario un conocimiento cuantitativo de cómo la probabilidad de los efectos estocásticos y la gravedad de los efectos deterministas varían en función de la dosis. La información más adecuada es la que se obtiene directamente de estudios epidemiológicos sobre los efectos de la radiación en el hombre. Podemos obtener información sobre los riesgos debidos a las radiaciones ionizantes a través de los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki o de personas que han sido irradiadas debido a accidentes radiológicos como el accidente de Chernobyl. Este es un resumen del efecto que tuvieron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki sobre la población. En la tabla inferior aparece el riesgo absoluto calculado para los diferentes tipos de cáncer en función de la dosis recibida. Se puede obtener información sobre los mecanismos de daño y sobre las curvas dosis-respuesta de estudios experimentales realizados in vitro, microorganismos, cultivos celulares, etc., e in vivo, animales de laboratorio. Sin embargo, la parte de la información experimental que puede aplicarse directamente a la protección radiológica es muy escasa y requiere una interpretación muy cuidadosa. En estudios realizados en animales de laboratorio, la menor dosis aguda para la que se ha podido detectar un aumento significativo en la incidencia de cáncer es 100-200 mg con baja LED. Es muy probable que los estudios en animales de laboratorio no den información cuantitativa sobre la incidencia de cáncer radioinducido para dosis menores a 100 mg. La Comisión Internacional de Protección Radiológica asume que la relación dosis-efecto es lineal para dosis bajas y que no existe dosis umbral para la aparición de efectos estocásticos. En la estimación del riesgo de cáncer derivado de las exposiciones a radiaciones aparecen gran número de incertidumbres, debido fundamentalmente a que no existen suficientes datos epidemiológicos. Por este motivo,
y también porque la ICRP estima el riesgo para poblaciones representativas con patrones de exposición definidas, se utiliza el término detrimento o coeficiente nominal de probabilidad de efectos estocásticos, que es la forma cuantitativa de expresar la combinación de la probabilidad de que ocurra un efecto contra la salud y la gravedad de tal efecto. Conocemos muy bien los efectos de la radiación ionizante a altas dosis y los factores de riesgo, pero sigue habiendo un gran debate sobre cómo calcular los riesgos cuando las dosis son bajas o las tasas de dosis son bajas. No todos los investigadores asumen que la relación dosis-efecto es lineal para bajas dosis o tasas de dosis bajas. Y hay investigadores que piensan que existe una dosis umbral para la aparición de efectos estocásticos. Como ya hemos indicado, ICRP estima el riesgo para poblaciones representativas con patrones de exposición definidas y utiliza el término coeficiente nominal de probabilidad de muerte al referirse a la probabilidad estimada de un cáncer mortal por unidad de dosis efectiva. Esto es aplicable a dosis bajas a cualquier tasa de dosis y a dosis altas con tasas de dosis bajas. En la tabla siguiente se muestran los factores de riesgo expresados por 10 a la menos 2 y por Siever a la menos 1 para la población en general y para los adultos y para el cáncer, efectos hereditarios y totales. Aparecen los factores de riesgo de la ICRP 60 y de la ICRP 103. Como podemos ver, la Comisión Internacional de Protección Radiológica daría un riesgo promedio de alrededor del 5% por Siever a la menos 1. Una vez que conocemos los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, se pueden establecer los límites de dosis, que como ya sabemos, la limitación es uno de los 3 principios en los cuales se basa la protección radiológica. El procedimiento que se sigue es el de seleccionar unas determinadas dosis efectivas, calculándose el detrimento que éstas producirían, considerándose todos los atributos que contribuyen al detrimento, para posteriormente evaluar si los niveles de detrimento obtenidos son aceptables o inaceptables según la filosofía de la protección radiológica. Los límites de dosis no son una línea divisoria entre lo seguro y lo peligroso, ni la forma más efectiva de mantener las exposiciones a niveles bajos. Los límites de dosis persiguen establecer, para un conjunto de prácticas definido, un nivel de dosis por encima del cual las consecuencias para el individuo serían ampliamente consideradas como inaceptables. Además, no debemos de perder de vista que existen otros factores de riesgo que diariamente asumimos. En esta gráfica representamos el número de cánceres mortales por cada 10.000 personas que supondría el recibir el fondo radiación natural o recibir 12 milisieverts a través de un escáner de TC o el de ser fumador. Por recibir el fondo radiación natural, induciríamos un cáncer por cada 10.000 personas. Por recibir un TC de screening, induciríamos en torno a 8 cánceres por cada 10.000 personas. Y fumar induciría unos 35 cánceres cada 10.000 personas. Recordar que el tabaco, además de tener un montón de agentes cancerígenos y tóxicos, también tiene polonio 210 y que un paquete al día daría lugar a una dosis aproximada de 6 milisieverts al año. El polonio 210 es un emisor alfa y queda fijado en pulmón. En otra lección hablaremos más sobre la comparación de riesgos. Para más información podéis consultar el material didáctico del Consejo de Seguridad Nuclear, donde hay material docente de los cursos de obtención de licencias y acreditaciones para la operación en instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico. Muchas gracias por la atención prestada.